Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del Evangelio de Juan. Ningún versículo de este Evangelio registra el nombre del autor. Sin embargo, la postura tradicional de que el autor fue el apóstol Juan tiene un apoyo muy antiguo. La evidencia dentro del mismo Evangelio confirma la idea de que fue escrito por el apóstol Juan. Es evidente que el autor fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Afirma que fue testigo ocular de la gloria del Señor Jesús. Vio la crucifixión y como discípulo escribió este evangelio. En base a una traducción normal de Juan 21:20, el autor es el discípulo a quien amaba Jesús, el que se recostó al lado de Jesús en la última cena. De los tres discípulos más cercanos que podría concordar con esta descripción, Pedro, Jacobo y Juan. Juan es el señalado. Pedro no es posible por cuanto se le distingue del discípulo al cual amaba Jesús en el texto mismo. Jacobo no es posible porque murió demasiado pronto para que circulase la historia de que él no moriría, como se menciona en el capítulo 21, verso 23. También se pueden distinguir o seguir otras líneas de evidencia para demostrar que el autor fue el apóstol Juan. Se observa que el autor era un judío palestino que poseía evidentemente un conocimiento de las costumbres e historias judías y de la geografía de Palestina. También se observa que el autor da el tipo de detalle que solo podría dar un testigo ocular. Con una sólida evidencia externa e interna que señala al apóstol Juan como el autor, es posible decir varias cosas acerca del hombre mismo. Juan era uno de los hijos de Zebedeo, pescaba junto con su padre y socios, Pedro y Andrés en el mar de Galilea. Aparentemente su negocio de pesca era lo suficientemente próspero como para tener trabajadores contratados. La madre de Juan era Salomé, que probablemente era hermana de María, madre de Jesús. Lo más probable es que Juan fuese discípulo de Juan el Bautista antes de comenzar a seguir a Cristo. Después de seguir al Señor Jesús durante más de un año, fue seleccionado con otros 11 para tener una relación especial con el Señor Jesús como sus apóstoles. Entró a formar parte del círculo íntimo de Cristo y le fue permitido ser testigo de los acontecimientos de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y los momentos privados en el huerto de Getsemaní. Fue el único apóstol en ser realmente testigo de la crucifixión después del comienzo de la iglesia. Juan ministró junto con Pedro en varias ocasiones y llegó a formar parte significativa de la iglesia de Jerusalén. De anciano fue exiliado a la isla de Patmos por el gobierno romano a causa de su testimonio por Cristo. Allí escribió el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Como sucede con los otros evangelios, existen posturas diferentes acerca de la fecha y lugar de su redacción. Sin embargo, la mejor evidencia señala a una fecha posterior cercana al final del siglo I, quizá alrededor del 85-95 después de Cristo,
Muchos observan que el contenido del Evangelio de Juan sugiere intensamente que sus lectores estaban familiarizados con los evangelios sinópticos, lo que sitúa a Juan mucho después de los sinópticos. El hecho de que el 92% del material de Juan no se encuentre en los sinópticos revela que Juan evitó de manera consciente repetir su material. El lugar de redacción se piensa generalmente que fue Asia Menor y muy probablemente Éfeso. Parece que fue escrito este evangelio en un medio gentil porque las fiestas y usos de los judíos se van explicando para beneficio de aquellos que no estaban familiarizados con ellos. Así que se puede concluir que el anciano apóstol Juan, reflejando una perspectiva madura, escribió el cuarto evangelio a finales del primer siglo en Asia Menor. Juan expresa claramente su propósito al escribir este evangelio. Fue escrito para evangelizar. Presenta evidencia para que las personas puedan alcanzar el punto en el que creen en Jesucristo con el resultado de recibir la vida eterna. Se ha señalado ya que cada uno de los 4 escritores de los evangelios contempla al Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta. Juan presenta a Jesucristo como Dios. A lo largo del evangelio demuestra la deidad de Jesucristo. El evangelio comienza con la declaración de que Jesús es Dios y termina con la culminante declaración de Tomás proclamando que Jesús es Señor y Dios. El mismo Jesús hizo declaraciones acerca de quién era, a veces afirmando claramente su unidad con el Padre y a veces poniendo en claro que Él es más grande que un hombre ordinario o haciendo cosas que solo Dios hace. Consideraciones que debemos tener en cuenta y que son especiales acerca de Juan. En primer lugar, la salvación en el Evangelio. Por cuanto el Evangelio de Juan fue escrito para llevar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo, tiene importantes verdades que comunicar respecto a la doctrina de la salvación. Es equilibrado. Hay un maravilloso equilibrio en este evangelio entre la obra de Dios en la salvación del hombre y la necesidad por parte del hombre de responder. En 21 pasajes la salvación es contemplada como un acto de Dios, siendo Él quien escoge y atrae a los hombres así. En unos 25 pasajes el énfasis recae sobre la necesidad del hombre de responder y creer. Juan no intenta conciliar estas verdades, sencillamente declara que ambas son verdad. El hombre puede tener problemas para conciliar estas verdades, pero el sapientísimo Dios no tiene tal dificultad. Es de gracia. La salvación se presenta como el regalo gratuito de Dios. La salvación no es algo por lo que el hombre trabaja, sino que es algo que debe recibirse. La obra de Jesús en la cruz fue totalmente suficiente para pagar por todos los pecados del hombre. El hombre no contribuye para su salvación mediante obra de ningún tipo. Está disponible. Juan deja claro que la salvación la reciben los que creen en Jesucristo. La palabra creer, pisteo, se emplea 99 veces en el Evangelio de Juan, generalmente en la frase creer en o creer que, pisteu, creer también, ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar, significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no una mera creencia. Así la fe salvadora conlleva la idea de confianza. Es aquella actitud de plena seguridad de Cristo y solo en Él para la salvación. Por ejemplo, la mujer junto al pozo había de beber del agua de la vida y la gente debía comer del pan del cielo.
Lo importante era recibir o apropiarse de lo que se estaba ofreciendo. Esta es una visión general del Evangelio de Juan en su primera parte.